Hola a todos, en este podcast junto a mi compañera Laura hablaremos sobre el libro Brújula para el mundo contemporáneo de la historiadora colombiana Diana Uribe. La obra busca ayudarnos a entender mejor el mundo actual y sus principales dinámicas globales, además de explicar cómo la historia influye en los conflictos y cambios que vemos hoy en diferentes regiones. También nos mostrará cómo los procesos históricos se conectan con la política, la economía y la cultura de nuestro tiempo, y nos permitirá reflexionar sobre cómo comprender el pasado nos ayuda a interpretar mejor los retos que enfrentamos actualmente, ya que muchas veces escuchamos noticias sobre guerras, crisis políticas o tensiones entre países. Sin embargo, no siempre sabemos con claridad de dónde vienen esos problemas. Esto ocurre porque muchos de ellos tienen raíces históricas profundas. Analizar estas raíces nos da herramientas para entender mejor las decisiones y acciones de los países. De esta forma, podemos ver que lo que sucede hoy tiene explicaciones que vienen de procesos más antiguos. A lo largo de este podcast se presentarán algunas ideas principales del libro. La intención es explicar de forma sencilla cómo se ha construido el mundo actual. También se mencionarán algunos procesos históricos que influyen en la actualidad. Además, veremos cómo estos procesos afectan la política, la economía y la sociedad a nivel global. Así, el podcast servirá como una guía para conectar la historia con los desafíos del presente. Antes de hablar del contenido del libro, es importante conocer a su autora, Diana Uribe. Ella es historiadora, analista internacional y divulgadora muy reconocida en Colombia. Se ha destacado por explicar la historia de manera clara, interesante y fácil de entender. Durante muchos años ha trabajado durante historia a través de conferencias, programas radiales y podcasts. Así es. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Diana Uribe es su capacidad para conectar la historia con la actualidad. A diferencia de otros historiadores que se enfocan solo en el pasado, ella busca mostrar cómo los hechos históricos siguen influyendo en el mundo actual. Sus explicaciones suelen relacionar acontecimientos históricos con conflictos políticos, cambios culturales y transformaciones sociales. A lo largo de su carrera, Diana Uribe ha dedicado gran parte de su trabajo a divulgar la historia mundial. Sus análisis abarcan diferentes regiones del mundo, incluyendo Europa, Asia, América y el Medio Oriente. Esto le permite ofrecer una visión amplia sobre cómo se han desarrollado las sociedades y las relaciones entre los países. Gracias a su experiencia y conocimiento, Diana Uribe ha logrado convertirse en una referencia importante para entender la historia contemporánea. Además, su trabajo busca mostrar que la historia no es solo una serie de fechas o eventos aislados. Por el contrario, es una herramienta que nos ayuda a interpretar la realidad actual. En la primera parte de Brújula para el mundo contemporáneo, la autora comienza explicando por qué es importante comprender la historia para entender el presente. Según Diana Uribe, muchos de los conflictos actuales tienen raíces que vienen de procesos históricos muy antiguos. Por esta razón, el libro propone mirar el mundo actual desde una perspectiva histórica más amplia. De esta manera, se puede entender mejor cómo se han formado las relaciones entre países y culturas. Esto nos ayuda a interpretar no solo los hechos recientes, sino también los procesos que los originan y condicionan. Así el lector empieza a conectar los eventos actuales con la historia de manera más profunda y reflexiva. En esta sesión inicial también se habla de cómo el mundo ha cambiado el paso del tiempo. La lectura explica que la organización política y económica actual es el resultado de muchos procesos históricos. Guerras, revoluciones y transformaciones sociales han influido en la forma en que funcionan hoy los países. Además, esos procesos han definido las relaciones de poder entre distintas regiones del mundo. Comprender estos cambios nos permite interpretar con más claridad las dinámicas globales actuales. De esta manera, se puede apreciar cómo el pasado sigue influyendo en la política y la economía del presente. Así es. Otro aspecto importante que se menciona en esta primera parte es la influencia de las grandes potencias. A lo largo de la historia, algunos países han tenido un papel central en la política internacional. Estas potencias han influido en la economía, en los conflictos y en las decisiones globales. Y la autora explica que este poder no ha sido permanente, sino que ha cambiado con el tiempo. En el libro también se analiza cómo las culturas y las sociedades influyen en la política internacional.
Cada región del mundo tiene su propia historia, tradiciones y formas de entender la sociedad. Estas diferencias culturales influyen en la manera en la que los países se relacionan entre sí. Por esta razón, comprender la diversidad cultural es clave para entender muchos conflictos internacionales. La primera sección del libro también introduce el concepto de globalización. Este proceso se refiere a la creciente conexión entre países en aspectos económicos, culturales y tecnológicos. Gracias a la globalización, las sociedades están cada vez más interconectadas y las decisiones que se toman en un país pueden tener efectos en muchas otras partes del mundo. Finalmente, esta parte del libro plantea la idea de que el mundo actual es el resultado de muchos procesos históricos acumulados. Nada de lo que ocurre hoy parece de forma repentina o aislada. Cada conflicto, alianza o transformación tiene una historia detrás. Por eso la autora insiste en la importancia de analizar el pasado para entender el presente. En la primera parte de la brújula para el mundo contemporáneo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la historia para interpretar el presente. Diana Uribe muestra cómo los conflictos actuales tienen raíces profundas que se entienden mejor conociendo procesos históricos pasados. Esto nos permite ver que nada ocurre de manera aislada, sino como consecuencia de decisiones y eventos previos. Además, se evidencia cómo el poder de los países ha cambiado con el tiempo y cómo surgen nuevas potencias. Otro punto importante de esta primera parte es la relación entre cultura y política internacional. Uribe explica que la historia y las tradiciones de cada país influyen en cómo se toman decisiones y se establecen relaciones con otros. Esto nos ayuda a comprender por qué ciertos conflictos o alianzas no son fáciles de explicar solo con hechos recientes. También nos muestra que la diversidad cultural y los distintos sistemas de valores generan diferentes interpretaciones de los mismos eventos. La globalización es otro tema que se destaca en la primera parte del libro. Uribe resalta cómo la conexión entre países afecta a la economía, la política y la cultura. Hoy, los eventos en un país pueden tener repercusiones inmediatas en muchas otras regiones. Esto hace que los desafíos actuales sean compartidos y en algunos casos más complicados de resolver. Finalmente, esta primera parte plantea que el mundo contemporáneo no puede entenderse sin analizar los procesos históricos que lo moldearon. Cada conflicto, decisión política o cambio social tiene una explicación que se encuentra en el pasado. Uribe enfatiza que la historia funciona como una brújula que nos orienta a la complejidad del presente. Esto permite desarrollar una visión crítica sobre la realidad política y social actual. En la segunda sección de Brújula para el mundo contemporáneo, Diana Uribe comienza a profundizar en los conflictos internacionales recientes. Analiza cómo los problemas actuales en distintas regiones del mundo tienden a tener raíces históricas que se extienden por siglos. Se enfoca en cómo las tensiones entre los países no son producto de un momento aislado, sino de procesos prolongados. Esto permite entender por qué algunos conflictos son tan complejos y difíciles de resolver. Otro tema central en esta parte del libro es el crecimiento de nuevas potencias y la transformación de equilibrio mundial. Diana Uribe analiza cómo países como China, India y Rusia han comenzado a influir más en la economía y la política global. Este cambio ha generado un mundo más multipolar, donde el poder ya no está concentrado en el occidente, y se destacan las implicaciones que estos cambios tienen sobre las alianzas y los conflictos internacionales. En esta sección también se explora la importancia de los procesos sociales y culturales en la política internacional. Uribe explica que cada país tiene valores, tradiciones e identidades que afectan sus decisiones políticas. Esto significa que para entender un conflicto no basta con analizar lo económico o militar. Es fundamental considerar cómo la historia y la cultura influyen en las relaciones entre naciones. Y la segunda parte del libro también aborda el fenómeno de la globalización y su impacto en la actualidad. Ella destaca cómo la interconexión entre países ha acelerado la circulación de información, bienes y personas. Esto hace que los eventos en una región puedan afectar rápidamente a otras partes del mundo. Por ejemplo, crisis económicas o conflictos pueden tener repercusiones globales inmediatas. Otro aspecto tratado en esta sección del libro es la migración y sus consecuencias sociales y políticas. Uribe señala que millones de personas se desplazan por conflictos, crisis económicas o búsqueda de mejores oportunidades. Estos movimientos generan desafíos tanto para los países de origen como para los de destino. Además, muestra cómo la historia y las relaciones internacionales influyen en los flujos migratorios. Y finalmente esta sección nos recuerda que el presente es un reflejo del pasado y que comprender la historia es esencial.
Diana Uribe enfatiza que cada decisión política, conflicto o transformación social tiene raíces históricas profundas. Esto permite interpretar mejor los cambios que ocurren en el mundo de hoy en día. Y el libro funciona como una guía para ayudar a orientar nuestro análisis sobre la realidad contemporánea. En este análisis de la mitad del libro, Diana Uribe profundiza en la interconexión entre historia, política y economía en el mundo contemporáneo. Se enfatiza que los acontecimientos actuales no son aislados, sino que surgen de decisiones y procesos históricos previos. Por ejemplo, conflictos territoriales o tensiones comerciales tienen raíces que se extienden por décadas e incluso siglos. Ella destaca cómo entender esta conexión permite interpretar mejor las noticias y los cambios globales. Otro aspecto central de esta parte es el análisis de los conflictos contemporáneos y sus raíces históricas. Uribe explica que guerras y tensiones internacionales no aparecen de la nada, sino que se construyen a lo largo del tiempo. Se mencionan ejemplos como los conflictos de Medio Oriente, África y Europa que tienen explicaciones históricas complejas. La autora destaca que es importante conocer la historia cultural y política de cada región para comprenderlos. Así es, y la influencia de la globalización y la interdependencia económica es otro tema destacado en esta sección. La globalización y la interdependencia económica. Uribe en estos dos temas analiza cómo los avances tecnológicos y comerciales conectan a los países de manera más estrecha que nunca. Esto significa que las decisiones políticas y económicas de un país pueden tener efectos inmediatos en otros. Por ejemplo, una crisis financiera en un país puede generar repercusiones globales significativas. Además, se resalta que la colaboración entre naciones es cada vez más necesaria para resolver problemas compartidos. Estos vínculos económicos y tecnológicos muestran cómo la historia y las decisiones presentes están interconectadas. Entender estas conexiones nos permite anticipar consecuencias y actuar de forma más estratégica en el ámbito internacional. En esta parte del libro también se analiza la importancia de la cultura y la identidad política internacional. Ella enfatiza en que cada país tiene tradiciones, valores y formas de entender el mundo que afectan las decisiones. Estos factores culturales explican en gran medida las alianzas, los conflictos y las relaciones internacionales. El libro destaca que muchas veces los malentendidos internacionales provienen de diferencias culturales profundas. Finalmente, Diana Uribe reflexiona sobre cómo el pasado determina el presente y condiciona el futuro. Cada conflicto, decisión política o cambio social tiene raíces históricas que debemos conocer. Esto permite entender por qué algunas decisiones actuales generan efectos a largo plazo en la política global. Y el libro enfatiza que analizar la historia nos ayuda a tomar decisiones más informadas y responsables. Bueno, en la parte final de la brújula para entender para el mundo contemporáneo, Diana Uribe hace un resumen de los procesos históricos más relevantes que explican la realidad actual. Se enfoca en cómo las decisiones políticas, los conflictos y las transformaciones sociales han moldeado el mundo contemporáneo. También destaca la importancia de la cooperación internacional y la diplomacia para enfrentar problemas globales. Ella muestra que los desafíos actuales, como el cambio climático o los conflictos económicos, no pueden entenderse sin la historia. El análisis final del libro nos deja varias lecciones importantes para la vida y la sociedad contemporánea. En primer lugar, nos recuerda que ningún hecho ocurre aislado, todo está conectado con procesos históricos anteriores. En segundo lugar, destaca que los cambios en el equilibrio de poder, la globalización y la migración deben analizarse desde una perspectiva histórica. Además que nos enseña que la diversidad cultural y los valores de cada sociedad influyen en cómo se toman decisiones y se resuelven conflictos. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de considerar múltiples factores antes de emitir juicios o tomar decisiones. También nos ayuda a valorar la complejidad de los problemas contemporáneos y cómo se entrelazan diferentes procesos históricos. De esta manera, el libro nos ofrece herramientas para actuar de forma más consciente y responsable en el mundo actual. En esta parte final del libro también se resalta la importancia del aprendizaje de la historia para la toma de decisiones. Uribe enfatiza que estudiar el pasado permite evitar errores y mejorar la planificación de políticas actuales. El libro muestra ejemplos de cómo decisiones históricas malentendidas pueden generar conflictos prolongados. Comprender estos procesos ayuda a interpretar los movimientos sociales, económicos y políticos actuales. Finalmente, la sección final del libro busca motivar al lector a reflexionar sobre su papel en el mundo.
ya que ella explica que cada persona puede contribuir al entendimiento y resolución de problemas globales, y se destaca la importancia de analizar los acontecimientos históricos para comprender mejor la realidad actual. Y el libro invita a desarrollar una mirada crítica sobre la política, la economía y la sociedad global. Para concluir nuestro recorrido por la brújula para el mundo contemporáneo, es importante destacar cómo Diana Uribe logra conectar el pasado con el presente. El libro nos muestra que los conflictos, las transformaciones sociales y las decisiones políticas actuales tienen raíces históricas profundas. Comprender estos procesos nos permite interpretar mejor la realidad global y los desafíos que presentamos hoy en día. Además, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la cooperación internacional y el entendimiento cultural. Además, el análisis final del libro nos deja varias lecciones importantes para la vida, y la sociedad contemporánea, en primer lugar, nos recuerda que ningún hecho ocurre aislado, todo está conectado con procesos históricos anteriores. En segundo lugar, destaca que los cambios en el equilibrio de poder, la globalización y la migración deben analizarse desde una perspectiva histórica. Además, nos enseña que la diversidad cultural y los valores de cada sociedad influyen en cómo se toman decisiones y se resuelven conflictos. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de considerar múltiples factores antes de emitir juicios o tomar decisiones, y nos ayuda a valorar la complejidad de los problemas contemporáneos y cómo se entrelazan diferentes procesos históricos. De esta manera, el libro nos ofrece herramientas para actuar de forma más consciente y responsable en el mundo actual. Para finalizar este podcast, queremos agradecerles por acompañarnos en este recorrido por Brújula para el Mundo Contemporáneo. Esperamos que este análisis les haya ayudado a comprender mejor la importancia de la historia para interpretar nuestro mundo. El libro de Diana Uribe nos deja claro que la historia no solo nos enseña lo que pasó, sino que nos brinda herramientas para entender lo que ocurre hoy. Además, nos invita a reflexionar cómo nuestro papel en la sociedad y cómo nuestras acciones pueden influir en el futuro. Es fundamental que cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, forma parte de un entramado más grande de procesos históricos sociales. Por eso, conocer la historia nos permite actuar con mayor conciencia y responsabilidad en nuestro entorno y en el mundo. Gracias por oírnos. Gracias.